Esto es libre mercado. Entonces, hemos pasado un periodo en donde han habido muchos aumentos consecutivos y constantes de los materiales. ¿Cuáles fueron, tú entiendes, los factores que provocaron que los precios se dispararan al nivel que sucedió en comparación a lo que es los ingresos de la familia en República Dominicana? Debería de pensar de que la prioridad del gobierno dominicano sería enfocarse de que el dominicano ha perdido capacidad de compra. Esas demandas de nuevas construcciones también provoca que el dueño del solar aumente el valor. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Con Propiedad. Aquí, como de costumbre, trabajando los temas más interesantes para nuestra audiencia con mi hermano Bill Lockwood. Gracias, Edward. Gracias a todos ustedes por tomarse su tiempo para estar aquí con nosotros. Cuéntame. ¿Cómo te sientes, hermano? Bueno, yo me siento fabuloso y más contigo. Excelente. Arranquemos cuando tú quieras. Excelente, excelente, brother. Mira, el día de hoy quiero tocar varios temas acerca de nuestro sector. ¿Cuál es la situación actual? ¿En cómo se encuentra? ¿Cómo invertir correctamente en el mismo? Y voy a arrancar inmediatamente con esa pregunta. Para ti, William, ¿cuál es la situación actual en la que nos encontramos en nuestro sector? Mira, nuestro sector es un sector bendecido por la sencilla razón de que obedece al sistema de la oferta y la demanda. Esto es libre mercado. Entonces, hemos pasado un periodo en donde han habido muchos aumentos consecutivos y constantes de los materiales y de la construcción, y ha llegado al punto en donde simplemente las propiedades se han puesto muy caras para el público en general y el público ha mermado. Y entonces ahora viene un periodo normal, completamente normal y clásico de corrección de precios y de oferta y demanda, donde simplemente la oferta está bajando porque la demanda ha estado bajando. Entonces, lo que está pasando es simple y llanamente que las propiedades se pusieron muy caras y debe de haber una corrección al mercado para que se sensibilice y para sincerizar, por decir, esa sería la palabra correcta, sincerizar la oferta, los precios y el producto que se quiere ofrecer a los clientes. Pero tú entiendes, William, que la capacidad de compra del dominicano residente en el país ha mermado, ha reducido un porcentaje bastante considerable. Bueno, yo no diría que ha mermado, ha desaparecido. ¿Tú crees, hermano? Sí, tú que me conoces, tú sabes que mi público, mi mercado, cuando yo construía propiedades, mi foco era el público dominicano que vivía en República Dominicana. El 80% de las propiedades que se vendían en nuestros proyectos desde el 2001 hasta el 2020 fueron compradas por dominicanos residentes. Y hoy en día yo sé, me consta, que el público dominicano que vive aquí ya no puede comprar esas propiedades, no con el ímpetu de antes. ¿Por qué? Porque las propiedades, con el asunto de la pandemia y con los precios y con los aumentos posteriores, prácticamente se duplicaron de valor. Pero no es verdad que nosotros ganamos el doble que antes de la pandemia. Entonces hubo un salto, la construcción se fue para acá y nosotros nos quedamos aquí. Entonces hay un periodo ahora de adaptación donde el dominicano que vive en República Dominicana está aprendiendo a entender que sus chelitos ya no le dan para comprar la propiedad que podía comprar en el 2015, 2017, 2019 y tiene que hacer el terrible aterrizaje de que ahora lo que puede aspirar son a propiedades más pequeñas en ubicaciones que quizás no le guste. Y es por eso que tú has visto que el público dominicano que vive en República Dominicana desapareció. Sí, así es. Yo coincido totalmente contigo en el tema de que se le ha puesto muy... No quiero decir la palabra difícil, pero sí cuesta arriba el tema de que el dominicano residente en el país pueda adquirir una vivienda. Ahora mismo, ¿por dónde anda el tema de la propiedad bajo costo? Estamos hablando de 5.196.000, 193.000 pesos, algo así. Por ahí que anda la cosa este año. Pero yo te lo voy a poner sencillo. ¿Cuánto paga un préstamo para tú comprar una vivienda de bajo costo de 5.7 millones de pesos? Tú tienes que acceder a un préstamo de mínimo 4 millones de pesos. Es así. Y 4 millones de pesos en cualquier banco. ¿Cuánto anda un financiamiento de 4 millones de pesos? Porque el 20%... 60.000 pesos mensuales. ¿Cuántas familias pueden destinar 60.000 pesos mensuales para comprarse una vivienda? Ya eso no es vivienda de bajo costo. Eso es vivienda para clase media, y la misma clase media, cuando se entere que eso se lo están construyendo a 20 kilómetros del centro de la ciudad, dice, no, es que yo no quiero comprar así.
Entonces se nos escaparon las propiedades. ¿Cuáles fueron, tú entiendes, los factores que provocaron que los precios se dispararan al nivel que sucedió en comparación a lo que es los ingresos de la familia en República Dominicana? Vamos a decir las cosas como son. La pandemia nos hizo más pobres a todos. Para que el país, para que el mundo, no tanto el país, para que el mundo se frenara y sobreviviera por más de 1 o 2 años, sin que la gente trabajara. Piensa en dónde estábamos. Nosotros estuvimos atrapados sin poder trabajar y producir dinero. ¿Cómo el mundo continúa hacia adelante? El gobierno y los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo entre ellos e hicieron trampa. ¿Y cuál fue la trampa? Prender la máquina de imprimir dinero e imprimieron una cantidad enorme de dinero sin respaldo. Y eso provocó una inflación que no se reflejó en el aumento de la moneda, porque hasta los norteamericanos estaban imprimiendo dinero. Nosotros imprimimos a la par de Estados Unidos, a la par de Europa, pero en los precios se reflejaba de que la moneda valía mucho menos. Así es. Entonces la moneda simplemente, desde que empezó la pandemia hasta este momento, las monedas mundiales se devaluaron hasta la mitad. Pero nuestros ingresos no se han recuperado. Si tú ganabas 100,000 pesos en el 2019, tú no estás ganando 200,000 ahora. Entonces, las propiedades simplemente funcionan con el costo de mercado, con los materiales, con los impuestos y hasta con las aspiraciones de los obreros, porque los obreros tienen algo cómico, Edward, y es que los obreros son los que más fácil sincerizan su salario, porque ellos constantemente están negociando el precio de trabajar. Ellos hacen un edificio hoy, pero ya el año que viene ellos te dicen, hey, la cosa está más cara. Y automáticamente reajustan. Y en el otro edificio reajustan. Y el otro. Entonces los obreros de la construcción son los que están mejor de todito, que esos son los que han logrado subir su salario casi a la par del aumento de los costos. Pero los que tienen un salario y ganaban 30 en el 2020, ¿tú crees que ahora ganan 60? No, se lo han ido llevando a 35, a 40 y están en déficit. Así es. Entonces lo que está sucediendo ahora es que se construyó mucho, pero no hay suficientes clientes. Porque también sucedió un fenómeno en Estados Unidos, que fue que el gobierno norteamericano ayudó económicamente a los norteamericanos para que pasaran la época de la pandemia, y eso le echó en los bolsillos a la diáspora dominicana mucho dinero, y muchos bajaron a República Dominicana a comprar su soñada propiedad. Pero esos chelitos se acabaron. Así es. Lo que también sucede es que no podemos entender que la realidad del mercado es la que ocurrió post pandemia, como tú me dices, y agregándole un poco más a esto. Hubo una avalancha en las compras y en la construcción de propiedades que no era algo normal. Oferta y demanda, manito. Ahí voy. Entonces, la oferta y demanda es que provoca el alza de los precios. Ahí es que No creo, no. Pero dale. Ahí es. Disculpa por interrumpir. No, tranquilo, no pasa nada. Ahí es donde, William, la capacidad de compra del dominicano se ve afectada. ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, el tema de la oferta y demanda provoca el alza en los precios. Es lógico que los desarrolladores, los materiales de construcción, se los suban. Es lógico que ellos digan, bueno, cuando yo vendo un proyecto en 3 meses, prácticamente un 80% o su totalidad, el próximo proyecto vamos a agregarle más valor. Sí, es correcto. Pero eso no concuerda, como tú explicabas, con el tema de los ingresos del dominicano en nuestro país. Aquí hay un problema y hay que entender lo que es una burbuja inmobiliaria y una inflación. Aquí no creo que haya una burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria fue lo que pasó en la crisis financiera del año 2008 en Estados Unidos, donde simplemente hubo una especulación en el mercado inmobiliario, en donde simplemente las propiedades no podían respaldar el costo que decían que tenían. Cuando tú salías a construir una propiedad en Estados Unidos, llegó la burbuja al punto de que el terreno en donde se edificaba la propiedad terminaba costando el 50, el 60 o hasta el 70% del valor de la propiedad. La burbuja estaba en el terreno. Y cuando explotó la burbuja, las propiedades no bajaron, lo que bajó fue el terreno. Pero mientras en República Dominicana el costo del terreno no supere más del 15, el 20, como mucho el 30% del costo total de construcción, no hay burbuja. Aquí lo que sí, lamentablemente, ha habido una inflación. Claro, si baja la oferta,
evidentemente van a haber costos de construcción que van a ir bajando. E idéntico que también en el caso de la pandemia hubieron situaciones colaterales como por ejemplo los fletes hacia China, que es de donde viene todo en la vida, como los porcelanatos, el aluminio, el metal. Los fletes se dispararon de $2,000 un contenedor hasta 15, $20,000 y actualmente están en 7 y 8. Todavía no hemos recuperado los precios de traer mercancía de China a los precios prepandemia, ni siquiera al equivalente, porque si decimos que las cosas valen el doble, deberían de estar en 4,000 y no en 7 o en 8,000. Entonces eso se ha quedado reflejado. Así que no es mentira de que sí todavía hay una distorsión en el mercado en donde los precios se quedaron muy altos, pero oferta y demanda. Si el que trajo precios, el que tiene precios muy abusivos para el pueblo y no se le vende, va a tener que bajar. No le Ahí queda de voy, otra. William. Entonces, cuando hablamos de cuál es la realidad de nuestro mercado, a nivel general, porque si nos vamos a nivel personal no podemos quejarnos, porque gracias a Dios seguimos trabajando y lo que tenemos que adaptarnos a la situación, y si hay que trabajar 2 veces más, entonces así lo hacemos. Pero a nivel general, William, es justo y necesario porque no es solamente algo exclusivo de nuestro sector. Todos los sectores Correcto. pasan por este tipo de Están de todos- momentos. Ahora mismo ¿Me todos entiendes? estamos en el mismo barco. Entonces, la capacidad que tú tengas como empresa, como asesor, de adaptarte a los cambios y hacer los ajustes del lugar, es que te va a permitir tú poder subsistir en el mismo. Y además, si lo vemos desde el punto de vista del cliente, también es parte que provoca algo positivo, porque si la demanda disminuye, entonces todo el mundo tiene que hacer un ajuste para que vuelva a ser atractivo para esa persona, a esa familia, volver a invertir en el sector. Lo que sucede es que el ajuste se ha ido haciendo, pero no como nosotros quisiéramos. Las propiedades han estado bajando, Sí. pero no el metro cuadrado. Lo que han estado bajando es el tamaño. Ahora se están construyendo mucho más pequeñas porque lamentablemente si se seguían haciendo esos apartamentos de 200 y 300 metros no iba a haber quien lo comprara. Te diré algo, William. Ajá, cuéntame. Estamos actualmente en el momento a favor del comprador. El comprador puede sentarse con un desarrollador y hacer propuestas. Cuando en post pandemia, tú recuerdas que un proyecto tú lo colocabas en venta y, vuelvo y repito, tú vendías la totalidad de las unidades en cuestión de 5 o 6 meses, pues no había mucha oportunidad para que un cliente se siente con esa constructora a hacerle propuesta de facilidades. Ya en este momento hay que escuchar al cliente. Yo creo que siempre se ha debido escuchar al cliente y yo creo que parte de lo que diferencia un constructor negociante y un constructor que necesita un equipo de venta es precisamente esa persona que tiene la flexibilidad para buscarle la vuelta al cliente. Claro que no, mientras no abusen de él, porque hay gente que pide maravillas. Pero sí, creo que dada esta situación y dado el inventario que hay en el mercado, muchas constructoras y muchos proyectos van a tener que abrir la oportunidad para que los clientes se expresen y digan, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y escucharlo, porque es que no le queda de otra. William, y los dominicanos residentes en el extranjero, ¿por dónde tú entiendes que anda el porcentaje de las ventas de las unidades en nuestro país? Bueno, dependiendo del mercado, porque el mercado económico siguen habiendo todavía dominicanos residentes. Pero cuando nos vamos a las propiedades clase media en adelante, yo diría que la diáspora es el 70% o más del mercado. Ahora mismo, los únicos que pueden comprar en República Dominicana son la diáspora dominicana, los extranjeros que también se han integrado en las zonas turísticas. Tú sabes que Bávaro Punta Cana tiene un nombre y no solo están llegando muchos turistas, sino muchos interesados en vivir en Punta Cana. Y también pasa en las terrenas y cosas así. Entonces, yo diría que ahora mismo la diáspora dominicana está cargando con el mercado inmobiliario en República Dominicana. Es la realidad. Brother, cuando hablamos de un porcentaje de un 70, un 80, que concuerdo contigo, nos está dando la razón de que la capacidad de compra del dominicano residente en nuestro país se ha reducido bastante. No, somos pobres. Aunque por más que nos digan que hemos crecido y que hemos crecido, hemos perdido capacidad de compra. Eso es innegable. Pero también hay un proceso. Es momento de que
las autoridades pertinentes No. hagan los ajustes del lugar para que el dominicano que vive aquí pueda también tener la oportunidad de, ¿Y cuándo tú has de visto que adquirir el su gobierno techo? cuándo tú has visto que el gobierno toma medidas que faciliten que las personas compren propiedades? ¿Cuándo sucedió eso? Porque yo no lo recuerdo. Como dice Carlos Batista, esos son temas políticos. Yo no voy a entrar en Fíjate, esos detalles. Fíjate en lo que yo te estoy preguntando, porque la realidad es que uno debería de pensar de que la prioridad del gobierno dominicano sería enfocarse de que el dominicano ha perdido capacidad de compra. No es así. Y debería de estar preocupado y buscándole la vuelta a la situación. Pero hay que entender algo. El gobierno dominicano es cómplice de la situación. Es Así penoso y es triste porque el gobierno dominicano ha ido paulatinamente aumentando los impuestos, ha ido paulatinamente incrementando la rigurosidad de la construcción y las exigencias. Cuando yo empecé a construir no existía, por ejemplo, la TCS. Ujú. La TCS hoy en día representa el 10, el 15% del valor de los trabajadores. Cuando yo empecé la construcción, yo iba a impuesto interno y ellos me ponían a pagar 2 cheles impuesto interno, de impuestos sobre la renta. Ahora ellos aspiran a quitarme el 40% en impuestos. Es una locura. Cuando yo empecé en la construcción, las normativas eran previas al terremoto de Haití y entraron después, en el 2015, las recomendaciones y prácticamente, y esto es algo que la gente no tiene conciencia sobre eso, la construcción, para intentarla hacer segura frente a un terremoto como el de Haití, se aumentaron las especificaciones constructivas en estructura cerca de un 40 o un 50%. Y eso no salió ni en la prensa aquí. Es decir, una estructura que te costaba, la estructura, no estoy hablando de la terminación. Si un edificio, por ejemplo, te costaba 50 millones de pesos construirlo y la estructura te costaba de eso 20 millones, desde que entraron esas normativas, esos 20 millones de pesos se convirtieron en 30. Sí. Y de la nada le agregamos 10 millones al costo de la construcción, que está fabuloso porque lo que se está previendo es una construcción más segura. Pero eso fue una decisión unilateral, sin consensuarse, sin hablarse, sin nada por el estilo. Y un gobierno agarró y dijo, y vamos a poner el IPI. Y después vino otro gobierno y dijo, y va a ser ahora acumulado. Es decir, nuestros gobiernos desde el 2001 hasta el 2014 o 15 pasaron 3 reformas fiscales. Y esas reformas fiscales fueron aumento de impuestos, aumento de impuestos, aumento de impuestos y más aumento de impuestos. Y lo único que provocó es que la propiedad subiera increíblemente. Y nosotros no hablamos de ese tema. Entonces no es un tema político, es un tema real que el gobierno ordeña fuertemente la construcción. Actualmente, de un costo de una propiedad, el gobierno se queda con el 30-35%. Entonces el gobierno sí puede hacer un sacrificio para que tú puedas comprar una propiedad. Porque la propiedad que vale 5 millones de pesos, si el gobierno exonera de impuestos, se pone en 3 millones y medio. Y tú me vas a decir que la gente no la va a poder comprar. Pero al gobierno no le interesa. Señores, en el primer episodio nosotros le prometimos que íbamos a tratar todos estos temas con mucha propiedad y es lo que está sucediendo actualmente. Yo soy un poquito más diplomático en ese sentido, por eso tengo a mi lado al caballero Bill Lockwell, que se está encargando de hablar sin tapujos, con la realidad y la honestidad que él le caracteriza. A eso fue que yo vine. Yo no sé a qué tú viniste, pero yo vine a decir las cosas como son. William. Pero espérate, déjame decirte algo. Disculpa que te interrumpa. Mira, ¿cómo llegaron las casitas y los apartamentos de 40 metros cuadrados IKEA? ¿Tú no te fijaste que cuando abrieron esa tienda, lo primero que nos chocó fue que IKEA preparaba módulos de 28, 30 y 40 metros? Estaban preparando al país Para lo que venía. Para lo que venía. Y ¿Por mira, qué? y ya vemos proyectos de familiares, no a nivel de inversión, proyectos familiares con apartamentos de 40 y 50 metros. 10 años después aparecieron de la Ujú, nada. ujú. ¿Por qué? Porque IKEA viene de un continente que sufrió esto que estamos nosotros sufriendo ahora. Señores, esto se llama progreso y desarrollo. ¿Qué significa esto? Que las propiedades se han puesto tan caras que nosotros vamos a tener que aceptar que nuestra nueva realidad son apartamentos de entre 40 y 80 metros, como lo aceptaron los europeos, como lo aceptaron los japoneses, porque también hay que mirar la tasa de nacimiento de niños.
Actualmente está en 2.2. Eso quiere decir que una familia dominicana solamente tiene 4 integrantes. Así que técnicamente una familia dominicana puede vivir en un apartamento de 2 habitaciones de 40 a 50 metros. Ya lo dijiste. Es cuestión De aterrizaje. y de adaptarse más que todo. ¿Por qué, William? Porque el que no tiene la capacidad de hacerlo, lamentablemente se queda detrás. El alza de las propiedades no recurre necesariamente al 100% en los desarrolladores. ¿Por qué? Porque esa demanda de viviendas, esas demandas de nuevas construcciones, también provoca que el dueño del solar aumente el valor, porque cuando tú comprabas un solar para hacer un proyecto de lo que tú desarrollabas, ¿por dónde andaban los precios? ¿2 millones de pesos? ¿3 millones de pesos? ¿Cuánto cuesta un solar para tú desarrollar un proyecto ahora de 16 apartamentos? No, ha subido muchísimo. El último solar que yo compré, yo recuerdo que costó cerca de 5 millones de pesos y fueron 700 metros. Sácale el cálculo, fueron 7 mil pesos, 7 mil pesos el metro. Cuando tú comprabas una funda de cemento, los 2.000 bajitos, ¿cuánto te costaba y cuánto te cuesta No, el ya día de eso hoy? no lo recuerdo. Ya. Debería de costar 150 pesos y hoy en día debe estar en 400, 500. Entonces, el tema del tamaño de las propiedades, necesariamente tuvieron que disminuirse para que pueda ser asequible para las familias. Porque ya un apartamento de 160 metros no es toda familia que puede costear. Señores, el apartamento de 3 habitaciones con cuarto de servicio ya no es nuestra realidad. El día que nosotros hagamos las paces y entendamos que esa propiedad que tus padres se compraron hace 30, 40, 50 años, o donde tú te criaste, ya tú no la puedes comprar. Ese día tú vas a entender que tu nueva realidad es ese apartamento de 40, 50, 60 metros que vale 3 millones de pesos. Que si tú sales al mercado inmobiliario, 2 millones de pesos son 30,000 de mensualidad. William, y casi todos los mexicanos sí podemos pagar 30,000 por una vivienda propia. Y que realmente no es que tú la necesitas, la propiedad de 160 metros, porque para que tú veas, eso es algo hasta sociológico. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Demasiados. Entonces, si tú tienes 6, 7 hermanos, las familias actualmente, quien tiene 3 tiene mucho. Entonces, por ahí también es un tema de cubrir las necesidades básicas y las necesidades actuales de cada familia. Si tú no tienes una familia numerosa, no tienes por qué comprar un apartamento de 3 habitaciones. La mayoría de las veces sucede por la misma razón por la que una persona capitaleña se compra una jipeta. Una persona que nunca ha ido al campo quiere comprar una jipeta sin entender que la jipeta es un vehículo para montear. No, lo hace por ego. Entonces la mayoría de las personas que quieren una gran propiedad, por lo regular lo hacen para complacer sus sueños, porque su sueño es tener esa propiedad para enseñársela a su gente y que los demás digan qué bien ubicada, qué bonita y qué espectacular. Porque todos tenemos un estándar, pero el estándar se nos escapó a nuestras posibilidades. Y eso es algo que no hay mucho que hacer al respecto. Bueno, ya hablamos de la situación actual en la que se encuentra nuestro sector actualmente. Hablamos un poquito de política. Hablamos de los cambios que ha experimentado el sector. William, ¿tienes algún punto para finalizar este episodio en el cual tú quieras aportar un poco acerca del mismo? Señores, el que esté esperando que las propiedades bajen, no va a suceder. No hay una burbuja, hay inflación. Los constructores, según un reporte del gobierno, están reduciendo la oferta. Se está construyendo ahora mismo un 40% menos que el año pasado, un 44%. Es decir, esa corrección va a seguir equilibrando la oferta y la demanda. Es un buen momento para que si usted sale con su dinero a comprar una propiedad usada o una propiedad de un proyecto que no se esté vendiendo bien, usted pueda conseguir mejores condiciones. Pero no va a haber un retroceso en los precios. Sigue siendo un buen momento para comprar. Y si no me creen, espérense 5 años e intenten comprar. En mi posición, les recomiendo, como dice William, al que esté preparado para invertir, que lo haga ahora. Este es el mejor momento para hacerlo. De hecho, si el mercado se encuentra en lo que muchos llaman una recesión, es el momento del comprador. Tiene mejor posición para negociar con los desarrolladores. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, el número 2 de nuestro podcast Con Propiedad.
William, nos vemos en el próximo capítulo. Dale ahí. Nos vemos.